¿Te das cuenta? Eso lo consiguió Fleury. Y fue con el hombre que más aprendí. Con el hombre que más aprendí. Un hombre de trato muy suave, Total. lector de poesía, conversador amable. Fui allá a mi pueblo y me fui con él a Lincoln para presentarlo en un festival, con 20 centavos en el hombro, ¿no? Y me hablaba de Olegario de Andrade, de Almas Fuerte. Lo recuerdo con mucho respeto. Una vida interior bárbara. Sí, era un hombre fino además. Sí, sí, sí. Esto que vas a tocar es de Fleury. Sos porteño, Grela, Roberto, maestro. Porteño, de San Telmo. ¿De qué lugar? Cochabamba 773. Eso es Cochabamba. Cochabamba y Piedra. Está bien. Entre Piedra y Chacabú. Más porteño no podés ser. Imposible. Qué lindo, Hermoso barrio. ¿Y quién era tu familia? ¿Quiénes eran los Grela? Los Grela, de los viejos, 10 hermanos, todos nacimos en la misma casa, 5 y 5, tíos, abuela maternal vivió con nosotros. Bueno, ahí cuando hacían una fiesta, esa fiesta de fin de año, Sí. era un país. ¿Músicos? Todo músico, toda música. ¿Tu mamá? Canturreado, le gustaba canturrear. ¿Cómo se llamaba? Catalina, Lindo. Catalina Belpaz. ¿Y el viejo cómo se ganaba la vida? Litógrafo, pero tocaba la guitarra, Pero tocó qué con bien. litógrafo. ¿Y cómo no aprendiste litografía? Y otro hermano aprendió. ¿Cómo querés que aprenda litografía? Estaba con la guitarra. La litografía es que Bueno, pero la litografía era algo acá. es parecida a la magia de la litografía, Sí. ¿viste? Porque uno no sabe nunca por qué esa tinta grasosa que se pone en la piedra, Ajá. después se imprime y la demás parte de la piedra no. Es rarísimo, ¿no? Qué hermoso, Y lo único que trabajó mi viejo. Lo único que trabajó. Qué lindo, Un maestro litógrafo. De litógrafo, sí. Pero qué bien, Y mi hermanito, el que estaba conmigo, el menor que falleció, él sí trabajó con papá y aprendió el oficio. ¿Y le preocupaba al viejo litógrafo que los hijos fueran guitarreros, en tu caso? No. Porque siempre hay un poco de preocupación, ¿viste? No, ¿por qué? Fue guitarrero también. ¿Ah? Claro, él tocó Litógrafo y guitarrero. Exacto. Ah, Tocó en Rondallas, en Andurria, me acuerdo que ellos hacían un re, este es el re natural, no es la guitarra, ¿no? Yo me acuerdo de chico porque me quedó, después decía, hacer re de sol. Es el dominante de sol, es el re séptima que le dicen, ellos decían re de sol. Y el pulgar lo usaban para hacer el bajo, ¿Qué tocaban en la rondalla? Cosas españolas, y un poco de todo. Pero a él le gustaba acompañaba. De ahí también a vos, que vos sos tan buen solista, pero que toda la vida acompañaste tan bien. Ah, sí, no me gusta, me encanta acompañar, a mí me encanta acompañar. Sobre todo si escucho una persona que me gusta, que me agrada, a la fin del mundo. Sí, sí, Hermoso. Me encanta que el porteño haya dicho a la fin del mundo. Sí, Así sí. está bien. Sí, señor. A Nelio Mar te gusta acompañar. Ah, Carla Gardela. ¿Eh? Carla Gardela le digo yo.
a Nelly. Nelly es una barbaridad. Hablame de las guitarras de Gardel. Bueno, mira, hace poco hubo una polémica, dice que sí, que si tocaban mal, que si tocaban... Yo digo y lo sostengo, y no lo digo, viste, por el hecho prurito de que como soy guitarrista, ellos también, no puedo yo hablar mal, no. Ellos acompañaban bien a Gardel. Gardel, el que lo escucha y lo sabe desmenuzar, necesita el 4 atrás de Gardel. ¿Qué es el 4? El 4 es el... Y Gardel juega. Lo que pasa es que muchos no saben jugar, o no sé, es un don que tenía este hombre. Juega, se va, viene, se queda, él robaba tiempo, lo traía, él estaba siempre dentro del tiempo. Pero necesita el 4 para hacer eso. Pero no un 4 cualquiera, porque ellos, vos estás hablando del acorde par, del compás par. Sí, el compás. Bueno, y la base pero es tanguero, hay que darle alguna esencia tanguera. Bueno, Con el mismo compás podés acompañar otras cosas. No, pero acá se trataba de que el tango... Sí, bueno, pero no podés hablar, tenemos que hablar del tiempo que esta gente tocaba. Pero es que tocaban bien el tango, entendían eso, porque yo a veces noto que en la orquesta de Osvaldo, por ejemplo, en otras orquestas, aparece algo que yo lo he escuchado en la guitarra de Gardel. Entonces, una marcación. Y por eso, 50 años después. porque eso es el tango. Eso era el tango. En ese momento se marcaban, y esos cierres que ellos hacen para que entre el sol. Eso es lo que se ve que le ocurrió a ellos, o a Gardel, porque tenía un intuitivo tremendo era. Y entraba solo, empecé a seguir el ritmo. Y queda tan bien. Después lo que yo sostengo, por todos los medios, estoy convencido de que lo acompañaban bien a Gardel. A veces además pasa que oímos grabaciones en las que la voz de él está en el primer plano de aquellas formas de grabar misteriosas, y las guitarras son castigadas un poco, no había tantos micrófonos, bueno, por supuesto, entonces aparecen por un poco supuesto, empastados. hay una parte, la parte técnica. Claro. Una cosa que me asombra de Gardel justamente es eso, la falta de la parte técnica que tienen muchos discos que él grabó. Pero esa voz sale fantástica, sí, yo no sé cómo. ¿Quién te enseñó a tocar la guitarra? ¿Quién te enseñó? No, me enseñaron todos, en mi casa me enseñaron todos, porque todos tocaban. Mis tíos, paternales, maternales, hermano mayor, mi papá, todos tocaban. ¿Cuándo empezaste a ganarte la vida con la guitarra? En el año 29. ¿Sabe dónde? En La Voz del Aire, frente a Radio del Mundo. ¿Te acuerdas que estaba frente? Yo no la conocí, pero sé. Año 29. Por eso había un bar que se llamaba Las Tres Radios por ahí, porque había 3 radios. Claro, exacto. Bueno, el año No sé cuáles 29 serían. en La Voz del Aire, con un muchacho, Antonio Galicio, que después fue Lavalle o algo así, cantó con Altieri él. Pero en aquel momento era Antonio Galicio, un muchacho medio así de barrio. Empezaste, ahí empezaste, Empecé a ganar 2 pesos por audición. de acompañante. Acompañaba a él. ¿Cuál es el misterio? ¿Por qué te gusta acompañar? El caso de Nelly Omar, por ejemplo. ¿Por qué te gusta acompañar? Porque me gusta el canto, me gusta cantar, me gusta el canto. Entonces cuando escucho una interpretación buena me vuelvo loco. ¿Te prendés? Sí, seguida. ¿Desde cuándo componés? Mirá, el primer tango lo hice, no fue un bal, bendita, en el año 33. Y así que ya poquito nomás de haberme largado, ya me gusta componer también, ¿sí? Alguien me Bendita y Callejón. contó una vez que te escuchó Gardel y que le dijo a alguien que le hubiera gustado tenerte. A don Pepe, Esa es una linda historia, contámela. a Razano, sí. Estábamos en Radio Belgrano, nosotros estábamos con Charlo, y después de la actuación nuestra iba Gardel, que ya estaba, Petorossi estaba ya de primer guitarra, Petorossi, Gardel, Riverol y Viva. Uh-huh. Y después de la audición, porque ya creo que Razano le hacía era apoderado de Charlo. Sí. Ya. Y bueno, Pepe, Pepe, claro. y también de Gardel. Y claro, no, pero fue apoderado de Charlo después. Sí, y le dijo, y se le echó el ojo al pibe. Le digo, Está bien. dice que Carlito, viste cómo hablaba Razano, se dio, le echó el ojo al pibe. Dice. ¡Ah! ¡Qué hermosura!
¿Le cantaste a tu barrio? ¿Le compusiste algo a San Telmo? Claro, como no digo. A San Telmo, ¿Qué es eso? un tango, A ver, una vamos, palabra. acá empieza lo que será en la noche una especie de petit concierto de Grela, que va a terminar con las 40.